Ok, ahora sí, ya estoy grabando la clase. Demos inicio entonces, muchachos, a esta primera sesión de hoy. Esta primera sesión es de clase de Ingeniería Sismo Resistente y vamos a comenzar a estudiar dinámica estructural. ¿Okay? Entonces, a partir de hoy, estamos en la segunda unidad del curso. Acabamos de terminar, muchachos, la parte de sismología, ¿verdad? La última clase del martes estaba relacionado con sismología. Entonces, ahora comenzamos a estudiar dinámica estructural. Entonces, a partir de hoy, comenzamos dinámica estructural y específicamente eh, vamos a estudiar sistemas estructurales con un grado de libertad. Un grado de libertad. ¿Verdad? Esa es esta segunda unidad. Dinámica estructural, específicamente sistemas estructurales con un grado de libertad. ¿Verdad? Entonces, así gradualmente vamos a ir haciendo las cosas más completas en el sentido de que la siguiente unidad, es decir, la tercera, va a ser también dinámica estructural, pero va a ser sistemas estructurales con n grados de libertad. ¿Verdad? Entonces, ahorita la unidad que vamos a comenzar a estudiar se llama sistemas con un grado de libertad nada más. ¿Verdad? Pero para eso, antes de comenzar a ver sistemas con un grado de libertad, necesito explicar las generalidades de dinámica estructural, en qué consisten las cargas dinámicas, cuál es la naturaleza de un problema dinámico y cómo se diferencia de un problema estático. Entonces, hoy, en la clase de hoy, vamos a estudiar dos primeros aspectos. ¿Cuáles son esos dos aspectos? Vamos a definir cargas dinámicas. ¿Ok? Eso es lo primero. Definir cargas dinámicas, tipos de cargas dinámicas. Y el segundo aspecto de la clase de hoy va a ser distinguir un problema estático de un problema dinámico. ¿Ok? Comencemos con la clase entonces. ¿En qué consiste la dinámica estructural? Otra forma de llamarle a la dinámica estructural es decirle dinámica de estructuras. Decirle dinámica de estructuras. Ok, ahora sí ya la están viendo en más grande, ¿verdad? Ok, entonces, definición de dinámica estructural es el estudio del comportamiento de una estructura ante cargas dinámicas. ¿Va? Esa es la definición clásica de dinámica estructural. Nos interesa estudiar cómo se comporta un edificio, ¿verdad? O una obra civil en general cuando está sometida a cargas dinámicas. Okay. En nuestro caso particular, la carga dinámica más relevante va a ser el sismo, por el nombre de esta materia que se llama Ingeniería Sismo Resistente. Pero hoy vamos a definir diversos tipos de carga dinámica y la carga de sismo es solamente una de los tipos de carga dinámica, no la única, existen varios tipos de carga dinámica. Ok, ¿y cuál es la naturaleza principal de la carga dinámica? La naturaleza de la carga dinámica es una carga que varía con el tiempo. Esa es la definición de carga dinámica, una carga que varía con el tiempo. A diferencia de una carga estática, que como su nombre lo dice, es una carga que no depende del tiempo, una carga muerta o una carga viva, por ejemplo, son cargas estáticas. En cambio, la carga dinámica varía. ¿Y qué es lo que puede variar? Tres aspectos pueden variar. La magnitud, que es el cambio más evidente, la magnitud. También puede cambiar la dirección, pero también puede cambiar el punto de aplicación. Recuerden que las cargas son vectores, ¿verdad? Y como vectores se caracterizan por tener magnitud, por tener dirección y por tener también un punto de aplicación. Entonces, la carga dinámica se caracteriza porque sus tres componentes pueden estar cambiando en el tiempo. La magnitud cambia en el tiempo, la dirección puede estar cambiando en el tiempo y el punto donde se está aplicando la carga también puede estar cambiando. Supongan ustedes, por ejemplo, veamos un ejemplo. Vamos a suponer el tránsito el tránsito de un vehículo sobre un puente. Entonces, cada eje de llantas de un vehículo está aplicando carga dinámica sobre el puente, porque el eje de cargas
¿verdad? Las cargas se están moviendo a lo largo de la estructura. Entonces, con el tiempo están variando. Entonces, ese es un tipo de carga dinámica. ¿Ok? Una explosión también es una carga dinámica. Claro que sí, es una carga impulsiva de corta duración. Es una carga dinámica. ¿Qué otra puede ser una carga dinámica? Ahí vamos a ir viendo en el transcurso de las clases diversos tipos de carga dinámica, pero lo más relevante, pues, en una carga dinámica es que ella está cambiando con el tiempo, ¿verdad? Cambia la magnitud, cambia la dirección y cambia su punto de aplicación. Ok. Entonces, ahora distingamos un problema dinámico de un problema estático. Y existen tres diferencias fundamentales. Yo quiero que tomen nota de esto. Esto es lo relevante. Una de las cosas relevantes en esta clase es que ustedes puedan distinguir un problema estático de un problema dinámico. Ok. Primero, entonces, la primera diferencia relevante es la naturaleza dinámica de la carga. Estoy diciendo, entonces, un problema dinámico, la carga está variando con el tiempo. En un problema estático, la carga no varía con el tiempo. Por ejemplo, la carga muerta, eso no varía con el tiempo. Entonces, es una carga estática. ¿Ok? En cambio, una carga de sismo sí varía con el tiempo. Esa es una carga dinámica. Entonces, la primera diferencia relevante es que es la naturaleza dinámica de la carga. Segundo aspecto relevante, y es la presencia de fuerzas inerciales en la estructura. ¿Ok? Las fuerzas inerciales no están presentes en un problema de naturaleza estática. ¿Ya? Dentro de esa, no está presente ahí una fuerza inercial. ¿Y por qué surge una fuerza inercial? A ver, veamos. Recordemos que una fuerza de inercia es el resultado de multiplicar la masa por la aceleración. Entonces, si existe aceleración, tiene que existir una fuerza de inercia. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué existe la aceleración? Porque hay algo ahí que está en movimiento. Nuevamente, supongamos un vehículo que está pasando por un puente. Ese vehículo está en movimiento y por tanto el puente también tiene una naturaleza vibratoria. Entonces esa estructura está en movimiento. Si está en movimiento, significa tiene desplazamiento, tiene velocidad y tiene aceleración. La aceleración es la que nos interesa. Entonces, si existe aceleración, existe fuerza de inercia. Y ese es el segundo aspecto que distingue un problema dinámico de un problema estático. ¿Ok? La presencia de fuerzas inerciales debido a que hay aceleración. La tercera diferencia relevante que caracteriza un problema dinámico es la presencia de fuerzas que amortiguan o disminuyen el movimiento. Claro que sí, importantísimo eso también, porque si no existiera una fuerza de amortiguamiento, entonces la estructura estaría moviéndose indefinidamente, estaría vibrando indefinidamente. Entonces, de alguna manera, esa carga que está en esa estructura que está en movimiento, debe tener alguna manera de regresar a su posición de equilibrio inicial. ¿Y cómo regresa a su posición de equilibrio inicial? Debido a fuerzas de amortiguamiento. ¿Ok? Entonces, ahí están las tres diferencias fundamentales que distinguen un problema dinámico de un problema estático. Repito entonces, un problema dinámico, la carga depende con el tiempo, primero. Segundo, dado que existe aceleración, entonces existe una fuerza inercial. Entonces, la segunda diferencia es que existen fuerzas inerciales que no están presentes en un problema estático. Y la tercera diferencia fundamental es que existen fuerzas de amortiguamiento o fuerzas que disminuyen el movimiento de la estructura, que no está presente en un problema de naturaleza estático. Ok. Entonces, ahora veamos entonces, seamos más específicos y veamos las diferencias relevantes ya más aplicadas, Entonces, vamos a suponer en el caso A, observen en el caso A, voy a tener un puente, voy a suponer, esa es una viga de un puente, pero de forma general voy a suponer un puente, ¿ok? Entonces, este puente
tiene un vehículo estacionado, ojo, un vehículo estacionado, y tiene aplicada, ese vehículo aplica al puente cargas P1 y P2. ¿De dónde proviene P1? P1 proviene del eje de llantas trasero, por ejemplo, y P2 proviene del eje de llantas delantero. Entonces significa que cada eje de llantas está aplicando una carga P1 y una carga P2. Pero en este caso, el vehículo está estacionado. Eso significa una carga estática. El puente está sometido a carga muerta en ese momento. Ese es un problema de naturaleza estático. ¿Ok? Ahora vamos a suponer, en un segundo caso B, que ese vehículo está en movimiento. El vehículo está en movimiento. Si el vehículo está en movimiento, entonces es un problema de naturaleza dinámica, porque la carga está dependiendo del tiempo. En un instante T1, la carga tiene un valor, en un instante T2, la carga tiene otro valor. ¿Y qué es lo que está variando? Lo que está variando es el punto de aplicación de la carga. ¿Ok? El punto de aplicación de la carga está variando. Ok. Entonces, en el caso B, tenemos un problema de naturaleza dinámica. ¿Ok? Observen aquí estas flechitas hacia arriba. Estas flechitas hacia arriba significan que, dado que el vehículo está en movimiento, entonces significa que no solamente él se mueve, también se está moviendo la estructura. Y si la estructura se está moviendo, significa que la misma estructura tiene desplazamiento, tiene velocidad y tiene aceleración. ¿Okay? ¿Por qué tiene velocidad? Si tiene desplazamiento y el desplazamiento depende del tiempo, entonces derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, esa es la velocidad. Y si existe velocidad, entonces derivada de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración. Por tanto, la estructura se está moviendo en términos de desplazamiento, de velocidad y aceleración. Si existe aceleración, inmediatamente tiene que haber fuerzas de inercia que se oponen a la aceleración vertical de la estructura. ¿Ok? La fuerza de inercia se opone a las aceleraciones verticales de la estructura. Entonces, estas fuerzas de inercia que están aquí expresadas en términos de flechitas hacia arriba representan las fuerzas de inercia que no están presentes en el problema de naturaleza estática. ¿Ok? Muy bien. Seamos ahora más específicos y hagamos un cuadro comparativo entre un problema de naturaleza estático a la izquierda, en la columna izquierda, y un problema de naturaleza dinámico en la columna de la derecha. Ok, veamos. Consideremos primero un problema estático. Las reacciones en los apoyos, la distribución de esfuerzos a lo largo de la viga y el perfil deformado no cambian con el tiempo. Claro que sí, ¿verdad? No cambian con el tiempo. Como la carga es de naturaleza estática, entonces significa que las reacciones en los apoyos, distribución de esfuerzos a lo largo de la viga. ¿Cuáles son estos esfuerzos a lo largo de la viga? La fuerza cortante y el momento flexionante. Esos son los esfuerzos a lo largo de la viga. Recuerden, distribución de esfuerzos a lo largo de la viga. Esto se expresa a través de un diagrama de fuerza cortante o un diagrama de momento flexionante. Okay. Y el perfil deformado también no cambian con el tiempo. Entonces, esas tres cosas solamente dependen de las cargas aplicadas. Ahora, ¿cuál es su correspondiente en un problema dinámico? Bueno, en un problema dinámico, las reacciones en los apoyos, la distribución de los esfuerzos a lo largo de la viga cambian con el tiempo. Y el perfil deformado, ahí me hizo falta, no agregué ahí, y el perfil deformado también cambia con el tiempo. ¿Ok? Entonces, las reacciones de los apoyos, la distribución de esfuerzos a lo largo de la viga y también el perfil deformado están variando con el tiempo. Entonces, el movimiento de las cargas produce movimiento de la viga. Eso es lo que les decía. El movimiento de las cargas, o sea, el vehículo que está en movimiento sobre un puente, no solo ese está moviendo, también produce movimiento en la estructura. Produce movimiento de la viga o del puente, que se describe en términos de desplazamiento, de velocidad y aceleración. Ok. Segundo aspecto relevante, en un problema estático no existen fuerzas de inercia en la viga. ¿Por qué no existen fuerzas de inercia en la viga? Porque
porque la viga no experimenta aceleración. ¿Okay? Al no experimentar aceleración, la aceleración es cero y por tanto la fuerza de inercia que es masa por aceleración, es cero también. No existe fuerza de inercia en un problema estático. En cambio, un problema dinámico sí existe. ¿Por qué? Porque las aceleraciones verticales de la viga producen fuerza de inercia. La fuerza de inercia es masa por aceleración. El puente tiene su masa y el puente se está moviendo, es decir, el puente se está acelerando. Si se está acelerando, entonces masa por aceleración, eso inmediatamente produce la presencia de una fuerza inercial que no está presente en el problema estático. Ok. Tercer aspecto relevante, no existen fuerzas de amortiguamiento, no las necesita el problema estático. ¿Ah? Una estructura que está sometida a una carga estática no necesita tener fuerzas de amortiguamiento. La fuerza de amortiguamiento surge porque la estructura se está moviendo y debe tener alguna forma de regresar a su posición de equilibrio estático. ¿Okay? En cambio, en un problema dinámico, hay fuerzas de amortiguamiento que están presentes en la vida. ¿Okay? Atenúan las vibraciones durante y después del paso de las cargas. Claro que sí, lo mismo ocurre con una edificación. Una edificación que está sometida a carga sísmica, si no tuviera una fuerza de amortiguamiento, ¿eh? si no hubiera una fuerza de amortiguamiento, entonces significa que ese edificio estaría moviéndose indefinidamente una vez que cesó el movimiento sísmico. ¿Eh? La estructura se estaría moviendo indefinidamente si no hubiera una fuerza de amortiguamiento. Entonces, en un problema dinámico existe fuerza de amortiguamiento, en un problema de naturaleza estática no existe fuerza de amortiguamiento. ¿Okay? Entonces, este cuadro comparativo, muchachos, es importantísimo para que ustedes puedan diferenciar, pues, un problema de naturaleza estática con un problema de naturaleza dinámica. Si yo tengo una viga, recordemos ahí nuestros ejercicios clásicos de resistencia de materiales y de análisis estructural, una viga que está sometida a una carga uniformemente distribuida, que puede ser carga muerta y carga viva, y además una viga que está sometida a una carga concentrada, que puede ser muerta. Entonces, esa viga es un problema de naturaleza estática. ¿Ok? No es un problema de naturaleza dinámica. Ok. En cambio, ahora supongan que da la misma viga, esas fuerzas P se están moviendo. ¿Ah? Entonces, si inmediatamente esa fuerza se está moviendo, significa que la carga está cambiando con el tiempo y por tanto la estructura está experimentando deformaciones y esfuerzos internos que también dependen del tiempo. Ese es un problema dinámico. ¿Okay? Todo problema dinámico, muchachos, es un problema cíclico. ¿Verdad? Problema cíclico. Y por tanto, la solución de un problema dinámico tiene que expresarse en términos de ecuaciones diferenciales. Necesariamente, todo problema de naturaleza dinámica se resuelve en términos de ecuaciones diferenciales. ¿Okay? Entonces, si el sistema tiene un solo grado de libertad, entonces habrá una ecuación diferencial. Si el sistema tiene varios grados de libertad, es decir, varias masas, habrá un sistema de ecuaciones diferenciales. Pero definitivamente, pues, las ecuaciones diferenciales siempre van a estar presentes en un problema de naturaleza dinámica. ¿Ok? Muy bien. Preguntas hasta aquí, muchachos. A ver, quiero ver si están claros en las tres diferencias fundamentales que distinguen un problema dinámico de un problema estático. ¿No? Ese es básico. ¿No? Si vamos a estudiar ingeniería sismo resistente y el sismo es una carga dinámica, como vamos a ver a continuación, ¿eh? Entonces estamos en presencia de un problema de dinámica estructural. Ok. Si no hay preguntas en este momento, entonces continúo entonces con lo siguiente que voy a abordar. Ok, entonces he estado hablando de problemas de cargas P que dependen del tiempo, es decir, cargas P de T. Ok, entonces, ¿cuáles son diversos tipos de carga dinámica a la que una estructura puede estar sometida? A ver, entonces esta es el acápite de la clase.
y diversos tipos de carga dinámica. Ok, varios tipos de carga dinámica. El primer tipo de carga dinámica es la carga de viento. Okay. Una carga de viento es una carga dinámica por naturaleza. A ver, una carga dinámica tiene una componente variable en el tiempo que se superpone a la componente estática durante una tormenta o huracán. A ver, observen lo siguiente. A ver, quiero hacer una aclaración aquí. La carga de viento, cuando el viento no está ejerciendo, cuando el viento no se está moviendo a velocidades grandes, uno podría considerarlo como un problema de naturaleza estático. ¿Ah? Pero un problema en el cual existe una tormenta, ¿ah? Cuando el edificio, una ciudad está sometida a tormenta o está sometida a huracanes, entonces inmediatamente hay un componente dinámico en la carga de viento. Ese componente dinámico está dado por algo que se llama efecto de ráfaga. ¿Okay? Entonces el efecto de ráfaga que ocurre durante huracanes o durante tormenta aplica un componente dinámico a la carga de viento. Entonces, hay un componente dinámico que se superpone o que se agrega al componente estático. Y si hay un componente dinámico, inmediatamente la carga completa se convierte en una carga dinámica. ¿Ok? Entonces, aquí observo en este gráfico, vamos a suponer un marco de 2 claros y de 3 niveles que está sometida a una carga de viento. ¿Dónde miro? Entonces, la componente estática de la carga de viento está por esta línea que es continua. Esta línea que es continua, observen, P sub 0 de Z. P sub 0 de Z es la componente estática. Pero si el viento está con mucha velocidad, tiene una velocidad relevante, es decir, estamos hablando de una tormenta o de un huracán, entonces inmediatamente esa carga de viento va a tener una componente dinámica, T sub 1, observen, P sub 0, Z de T, ráfagas. Aquí hay un efecto de ráfaga y hace entonces que en un instante T sub 1, el perfil de la carga sea este perfil que está aquí con una línea punteada. Y en un instante T sub 2, el perfil de la carga es este, con esta otra línea punteada. ¿Ok? Entonces, hay un componente dinámico que está haciendo que la carga también esté variando con el tiempo. Por tanto, la carga de viento es una carga dinámica que depende de T. ¿Ok? Ok. Eso con respecto a la carga de viento. Con respecto a la carga de viento. Algo importante también, a ver. Miren, el efecto de ráfaga es la componente variable y se tiene en cuenta mediante un coeficiente que multiplica a la presión estática. Si ustedes se recuerdan de sus clases de análisis estructural 1, donde uno aprende a calcular cargas de viento, la carga de viento se calcula como un coeficiente multiplicado por C, que es un coeficiente de presión, multiplicado por la velocidad de diseño elevada al cuadrado. Eso es lo que aprendemos en nuestro RNC 07. Entonces, hay un coeficiente que depende de la geometría de la estructura y que depende también de la naturaleza del terreno y de los alrededores, que es la forma en que se considera el efecto dinámico del viento. ¿Okay? Entonces, en esa fórmula que estudiamos en análisis estructural 1, hay un componente pues de un componente dinámico que hace que la carga de viento sea el primer tipo de carga dinámica que estudiamos. Ok. El segundo tipo de carga es una carga que se llama carga impulsiva o carga de corta duración. ¿Okay? Carga impulsiva. ¿Qué cosa es una carga impulsiva? A ver, recuerden de su clase de física 1 cuando estudiamos impulso y cantidad de movimiento. Una carga, ¿qué es una carga impulsiva? Una carga de corta duración. ¿Ok? Entonces aparece y desaparece rápidamente. ¿Ok? Entonces, ejemplo de carga impulsiva, una explosión. Una explosión. A ver, una explosión, durante una explosión se generan ondas de presión que se propagan en el aire y en el suelo e inciden sobre la estructura en la forma de fuerzas impulsivas. Aquí está la fuente de la explosión, aquí a la izquierda, la fuente de la explosión, aquí está la edificación,
Y entonces lo que está sucediendo es que ondas de presión se propagan a través del aire y por el suelo también se propagan e inciden sobre la estructura. ¿Tá? Entonces, estas cargas explosivas no son lo suficientemente fuertes para comprometer la seguridad de la estructura, excepto, ojo con esto, excepto que sean explosiones causadas por accidentes o atentados. Ahí sí, la carga impulsiva provocada por una explosión sí puede comprometer la seguridad de la estructura. ¿Okay? Cuando esta explosión obedece a un atentado. ¿Ah? ¿Qué puede ser un accidente o atentado? ¿Accidentes o atentados? ¿Qué puede ser un accidente? Escape de gas. ¿Ah? Correcto. Un escape de gas puede producir una explosión y podría comprometer la seguridad de la estructura. Una bomba, ¿ah? Hacer estallar una bomba dentro de un edificio. Eso es algo que puede comprometer la seguridad estructural de un edificio. ¿Ah? Quema de combustible también. Si es un atentado, ¿verdad? O sea un accidente o un atentado, eso compromete la seguridad de la estructura. ¿Okay? Pero estamos hablando de explosiones pequeñas, pero si hay explosiones pequeñas, esas explosiones no tienen mucha incidencia sobre la estructura. ¿Okay? Pero ya cuando uno está hablando pues de explosiones causadas por accidentes o por atentados, eso está dentro de un campo muy especializado, muchachos, que se llama dinámica de impactos. ¿Ok? Dinámica de impactos. ¿Han visto ustedes, por ejemplo, programas en la televisión donde de forma controlada, a través de explosiones, se demuele un edificio? ¿Verdad? Entonces, eso pertenece a un campo de estudio que se llama dinámica de impactos. Y esa dinámica de impacto trata sobre problemas muy especializados, altamente no lineales, y eso sí compromete la seguridad de la estructura. ¿Ok? Pues son cargas impulsivas. Muy bien. En cualquier momento, muchachos, me detienen para hacer alguna pregunta. ¿Ok? Tercer tipo de carga dinámica. Tercer tipo de carga dinámica. Son las cargas originadas por trabajos de construcción. Trabajos de construcción. ¿Qué puede ser? En el sitio de la construcción hay diversas cargas dinámicas que son fuentes de vibración en la estructura, están provocando vibración en la estructura. ¿Qué pueden ser estos ejemplos? A ver, hincado de pilotes. Claro que sí, el hincado de pilotes. Cuando un pilote se está hincando en el terreno, eso hay que estarlo golpeando constantemente y hay que producirle, hay que aplicarle vibración para hacer que penetre en el terreno. Eso es una fuente de vibración en las estructuras que están rodeando el sitio de la construcción. Otro ejemplo, compactaciones de suelo mediante vibraciones. Claro que sí. Por ejemplo, cuando estamos viendo una calle que la están reparando y pasa una compactadora encima de la carpeta asfáltica, inmediatamente eso produce vibraciones que se sienten en las casas circundantes. ¿Ah? Entonces, ese es un problema de carga dinámica también. ¿Okay? Compactaciones de suelos mediante vibraciones. Otra cosa, tráfico de equipo pesado en el sitio de la construcción. También son cargas dinámicas. Ese es el tercer tipo de carga dinámica. Recuerden, carga dinámica depende del tiempo. Toda carga dinámica, por eso su nombre, es una carga, no es P. ¿Ok? Estamos acostumbrados a hablar de P, nada más. Pero ahora vamos a decir P de T. ¿Ok? Es decir, P y entre paréntesis el tiempo. Eso significa que la carga P está dependiendo del tiempo. En una carga dinámica vamos a hablar de P de T. En cambio, en una carga estática solamente decíamos P. ¿Ok? Muy bien. El cuarto tipo de carga dinámica es carga debida a actividades humanas. A ver, ¿qué significa eso? Y aquí voy a relacionar con losas. A ver, supongan ustedes que tenemos movimiento de muchas personas sobre una estructura. Movimiento de muchas personas sobre una estructura. Eso puede generarle vibraciones a la estructura. Ejemplo, a ver, salones de baile. A un lugar donde tenemos una fiesta concurrida. Entonces ahí tenemos un montón de gente que concurre en un solo lugar, que están bailando. Entonces eso genera una carga dinámica sobre la estructura. Gimnasios también, graderías de estadio, importantísimo esto. Un juego de béisbol, por ejemplo, en el estadio,
toda la gente gritando, toda la gente saltando, eso está provocando carga dinámica sobre la estructura. ¿Ok? Entonces, esas cargas en salones de baile, en gimnasio, en gradería, produce fuerzas de impacto repetitivas. Fuerzas de impacto repetitivas. ¿Ok? Entonces, si una fuerza de impacto se está repitiendo constantemente, puede comprometer la seguridad de la estructura. ¿Ok? Supongan ustedes, por ejemplo, a ver, un ejemplo, cuando se estuvo construyendo el estadio nuevo, y entonces se estaba hablando, se estaba considerando el tipo de carga que se le iba a aplicar, por ejemplo, al dugout, al dugout, donde están todos los jugadores, en el dugout de primera o el dugout de tercera. Observen, han visto ustedes que en ese techo se pone un poco de gente, ya sea a bailar, ya sea a estar gritando por su equipo. Esa gente está provocando carga dinámica en el techo del dugout. Por tanto, esa losa tiene que ser una losa bien reforzada. ¿Ok? Porque esa es una losa que está siendo sometida a carga dinámica. ¿Ok? Ok. Entonces, ahora digo, si la losa es flexible, ojo con esto, si la losa es flexible, ya sea una losa de entrepiso, hablemos de una losa de entrepiso, por ejemplo. Si la losa es flexible, las cargas pueden producir vibraciones perceptibles y molestas. Ese es un problema que tiene un sistema de entrepiso que vibra, es que esas vibraciones son molestas para la gente, para los usuarios de esa estructura. ¿No? Ok, entonces, ¿qué se puede recomendar ahí? Ahí es donde se recomiendan, por ejemplo, las losas perimetralmente apoyadas. ¿Ok? Una losa perimetralmente apoyada es una losa que todos los paneles están rodeados por vigas en sus 4 contornos del panel y eso hace aumentar la rigidez de la losa. ¿Verdad? Entonces, en esos casos donde las cargas son dinámicas, entonces se recomienda aumentar la rigidez del entrepiso, aumentar la rigidez de la losa y eso se puede lograr mediante losas perimetralmente apoyadas. ¿Okay? Cuando las vibraciones son perceptibles y molestas, ¿verdad? Y la losa tiene mucha flexibilidad, entonces en el extremo, pues eso puede comprometer la seguridad estructural de la obra también. ¿Verdad? Entonces ahí estas cargas debido a actividades humanas, pues son fuente de cargas dinámicas sobre una estructura. Ok. El quinto tipo de carga dinámica es una carga producida por tránsito de vehículos sobre un puente, de la cual ya hablábamos al inicio de la clase. Cargas producidas por tránsito de vehículos sobre un puente. Claro que sí, un puente es una estructura que por definición está sometida a cargas dinámicas, ¿verdad? Porque ese tránsito de vehículos a lo largo del puente está producido por cargas, observen, está producido por cargas que están variando su punto de aplicación. Observen, no varía su magnitud, ¿verdad? Porque la carga producida por este eje de llantas es igual, ¿eh? La carga es igual. Lo que se está moviendo es el punto de aplicación. ¿Ok? Entonces, X1 es un instante T1 y X2 es un instante T1 también. ¿Ok? Esos son los valores, P1 y P2. Pero en otro instante de tiempo, X1 es distinto al X1 anterior. Igual X2 es distinto al X2 anterior. Por tanto, el punto de aplicación de las cargas está variando con el tiempo. ¿Ok? Muy bien. Las irregularidades del pavimento. Eso también es una fuente de vibraciones. A ver, ¿de qué manera? A ver, por ejemplo, supongamos una diferencia de nivel entre el tablero de puente y el camino. ¿Ah? ¿Dónde lo miro eso? Supongan que este tablero de puente tenga una elevación un poco mayor que la elevación del camino. ¿Ah? Es decir, de manera que cuando el vehículo entra al puente, la llanta golpea por esa diferencia de nivel. Entonces hace que el peso del vehículo se transforme en una carga de impacto. ¿Okay? Se transforma en una carga de impacto. El vehículo le está produciendo un impacto al puente. Ese es otro tipo de carga dinámica. ¿Ah? Entonces, las rugosidades pronunciadas también pueden provocar cargas de impacto. ¿Okay?
Muy bien, entonces el puente, pues, un problema, pues, que puede ser de naturaleza dinámica. Ok. Ese es el quinto tipo de carga dinámica. Aquí está malo porque aquí debe ser número 6. ¿Verdad? El sexto tipo de carga dinámica es la carga de sismo, que es la carga que nos va a interesar principalmente en este semestre. ¿Verdad? Y en esta unidad, no, en esta unidad no, en este semestre, sí, así es. La carga de sismo es la que nos interesa. ¿Ok? Entonces, estudiemos pues en qué consiste una carga de sismo y cuál es el efecto del sismo sobre la estructura. Bueno, un movimiento sísmico fuerte puede ocasionar las cargas dinámicas potencialmente más severas que pueden actuar sobre una estructura. ¿Okay? Entonces, una carga de sismo definitivamente se puede denotar por PDT, porque es una carga que depende del tiempo, es una carga que produce que la estructura se mueva. ¿Ah? Si la estructura se mueve, significa que se está acelerando. Y si se está acelerando, inmediatamente aparece una fuerza de inercia. ¿Okay? Si aparece una fuerza de inercia, inmediatamente existe una fuerza de inercia, inmediatamente eso es un problema dinámico. ¿Okay? Y si existe una fuerza de inercia, significa que debe haber una fuerza de amortiguamiento también. Porque si no existiera la fuerza de amortiguamiento, entonces ese edificio va a estar vibrando indefinidamente una vez que haya terminado el movimiento sísmico, lo cual no es cierto. ¿Okay? El edificio no puede estar vibrando indefinidamente. Debe tener una manera de hacer que el edificio regrese a su posición de equilibrio estático una vez que termine el movimiento en la base. Okay. Entonces, además, la carga de sismo tiene un potencial enorme de pérdida de vidas humanas y pérdidas económicas. ¿Ok? Un potencial muy alto para ese tipo de pérdidas, que ustedes lo están investigando también en su investigación del domingo, ¿verdad? Que no se me olvida eso. Ok. Tercero, el movimiento de la base de la estructura causada por un sismo equivale a fuerzas que actúan sobre todas las masas multiplicadas por la aceleración del suelo con signo opuesto. A ver, ese es importante, el punto 3, porque ahí ya vamos entrando a la parte matemática del problema sísmico. A ver, el movimiento de la base de la estructura causada por un sismo equivale a fuerzas que actúan sobre todas las masas multiplicadas por la aceleración del suelo con signo opuesto. ¿Por qué con signo opuesto? Porque decíamos que las fuerzas de inercia se oponen a las aceleraciones de la estructura. Las fuerzas de inercia se oponen a las aceleraciones de la estructura y entonces por eso dice ahí con signo opuesto. ¿Okay? Entonces, veamos aquí el problema entonces. A ver, supongamos una estructura que está formada a base de marcos ortogonales de un solo claro y de dos niveles. Y esta es la posición original y este es el sistema de referencia, y se está produciendo un movimiento en la base de la edificación. Un movimiento de izquierda a la derecha. ¿Ok? Observen que el suelo se está moviendo, entonces la cimentación de la edificación tiende a seguir la dirección en que se está moviendo el suelo. Ojo, a ver, primero, la cimentación de la estructura tiende a moverse en la misma dirección en que se está moviendo el suelo. Sin embargo, el resto del edificio tiene masa y entonces el resto del edificio se opone al movimiento del suelo. ¿Ok? Se opone al movimiento del suelo. Ahí está, aquí está expresado. Este nivel se opone con una fuerza de inercia y este nivel se opone con otra fuerza de inercia. Entonces, las fuerzas inerciales se están oponiendo a la aceleración del suelo. ¿Ok? Por eso están con signo cambiado. Ok. Entonces aquí miro más a detalle lo siguiente. A ver, supongamos ahora que, a ver, miren que en el caso anterior, el movimiento iba de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. En este caso ahora, el movimiento, el movimiento del suelo es de derecha a izquierda. Aquí está. Miren esta flecha, dirección del desplazamiento del terreno. El terreno se está desplazando de derecha a izquierda. Aquí está el desplazamiento del terreno y entonces la fuerza de inercia actúa en sentido contrario.
¿Ok? Entonces miren que la base del edificio, sean bases articuladas o sean bases empotradas, tienden a moverse en la misma dirección en que se está moviendo el suelo, es decir, hacia la izquierda. Sin embargo, el edificio tiene masa y como tiene una masa, tiene una inercia y entonces aparece una fuerza de inercia que se opone al movimiento de la base. Entonces, son estas fuerzas de inercia, muchachos, las responsables del daño en una estructura y son las que pueden provocar el colapso de una estructura, la fuerza de inercia. No es tanto el movimiento en la base, no, no, no. Es la fuerza de inercia que se está oponiendo al movimiento del suelo. El mismo edificio se opone a ser movido porque tiene masa. Entonces la fuerza de inercia es la que puede comprometer la seguridad estructural del edificio. Ok. Entonces, la base del edificio tiende a seguir el movimiento del suelo, ¿ah? Sin embargo, la masa del edificio se opone a ser desplazada, se opone a seguir el movimiento de la base. Entonces se generan fuerzas de inercia que ponen en peligro la seguridad de la estructura. ¿Ok? Importantísimo pues entender cómo actúa el movimiento del suelo sobre el edificio. Entonces, recapitulo aquí entonces. El suelo, no, más bien, a ver, las bases del edificio tienden a moverse en la misma dirección en que se está moviendo el suelo. Pero el edificio no, el edificio se opone a ese movimiento y busca cómo oponerse al movimiento de la base. Entonces, al oponerse, entonces aparece esta fuerza de inercia. Esta fuerza de inercia aparece. Este es un problema de naturaleza dinámica. Aparece esta fuerza de inercia y es la presencia de esta fuerza de inercia la que compromete la seguridad de la estructura y la que puede hacer que falle la estructura, que se colapse, etcétera. ¿Okay? O que se dañe, o que se dañe. Ok. Entonces ahora, bueno, entonces ahora que ya sabemos pues que las fuerzas de inercia se transmiten a través de la estructura por trayectorias que dependen de la configuración estructural. A ver, es importantísimo esto. Las fuerzas de inercia que se están generando, entonces se transmiten a través de la estructura por trayectorias que dependen de la configuración estructural. Por eso esta clase lleva una unidad que se llama configuración estructural. Recuerden, ¿verdad? Hay una unidad importante que es la última en este programa, que vamos a ver cómo configurar el edificio correctamente en planta, en elevación y en peso, para que las fuerzas de inercia se transmiten adecuadamente por la estructura. ¿Ok? Muy bien, entonces esas fuerzas de inercia generan esfuerzos y deformaciones que ponen en peligro la estabilidad del edificio. ¿Y a dónde se concentran las fuerzas de inercia? A ver, ¿dónde están las fuerzas críticas? Las fuerzas críticas se producen, veamos, en las uniones entre elementos estructurales. Claro, en las uniones entre columna y losa, en las uniones entre columnas y vigas. Ahí uno debe ser muy cuidadoso y detallista, ¿verdad? De cuidar los detalles de uniones. Ok. ¿A dónde más? En las fuerzas cortantes en las columnas, claro que sí. A ver, esta columna tiene una fuerza cortante en este extremo, tiene una fuerza cortante en el otro extremo. Ahí uno tiene que ser muy cuidadoso en el cálculo de esas fuerzas cortantes en columnas. ¿Okay? Y finalmente, cómo se transmiten esas fuerzas a la cimentación. ¿Verdad? Entonces, la fuerza de inercia a que está sometida la estructura buscan cómo transmitirse en toda la estructura. ¿Verdad? Y la configuración del edificio es importantísimo para que esas fuerzas de inercia se transmitan adecuadamente a la estructura. ¿Ok? Y aquí están las fuerzas críticas. Podemos identificar entonces fuerzas en las uniones, fuerzas cortantes en las columnas y cómo se transmiten las fuerzas a la cimentación. Ok, ahí está. Muy bien. A ver, entonces lo último que voy a abordar en esta clase es lo siguiente. A ver, recuerden que parte de la bibliografía es el libro de diseño sísmico de edificios de Bazán y Meli. ¿Ah? Este libro está en la carpeta Dropbox y es uno de los principales libros de esta clase. Dije al inicio que esta clase nos sirve para estudiar sismología y también sirve para estudiar dinámica estructural
y también sirve para estudiar configuraciones estructurales adecuadas. Este es un libro muy completo, ¿ok? Diseño sísmico de edificios, Bazán y Meli. Entonces ahí, muchachos, yo quiero que ustedes vayan a estudiar el capítulo 1 de ese libro, especialmente las siguientes secciones. A ver, la sección 1.2 se llama Efectos sísmicos en los edificios. Y esa sección 1.2 tiene 3 secciones importantes. Características de la acción sísmica, ¿ok? Respuestas de los edificios a la acción sísmica y daños estructurales más comunes. Observen, la sección 1, 2, 3, que se llama daños estructurales más comunes en edificios, les sirve también para entender lo que ustedes están investigando, ¿ah? Los sismos que ustedes están investigando. El sismo es una fuente de daños estructurales a un edificio. ¿Cuáles son los daños estructurales más comunes debido a un movimiento sísmico? Eso lo pueden encontrar ustedes en la sección 1, 2, 3. Y ahí hay diversas fotografías importantes, ¿verdad?, de daños estructurales durante el movimiento sísmico. Ok. También la sección 1.3, o sea, el mismo capítulo 1, la sección 1.3 se llama criterios de diseño sísmico. Y la sección 1.3.1, objetivos del diseño sísmico. Y la sección 1.3.2, aspectos principales del diseño sísmico. Estas son cosas, muchachos, que yo quiero que ustedes vayan a leer. ¿Ah? Bueno, a leer, no tanto a leer, a estudiar. Esa es la palabra correcta, a estudiar. ¿Ah? Entonces, son cosas que ayudan para la investigación, son cosas importantísimas que un ingeniero estructural debe manejar de cómo actúa el sismo en una construcción. ¿Ah? Ok. A ver, preguntas hasta aquí entonces, muchachos. A ver, preguntas hasta aquí. Profesor, yo tenía una consulta. Preguntas, dígame su nombre. ¿Quién habla? Kevin Alemán. Kevin, a ver, Kevin, adelante, Kevin. Bueno, la primera es con respecto al efecto de los movimientos de las personas en la estructura. A ver, voy a regresarme. Específicamente hablando que si... Ah, ok. Voy a regresarme a la diapositiva, ok. Dígame. Si las estructuras como puentes peatonales también serían susceptibles a efectos dinámicos por circulación de personas. Correcto, los puentes peatonales, claro que sí. El puente peatonal, el puente peatonal, observe, el puente peatonal es efectivamente una estructura que está sometida a carga dinámica. Sobre todo si hay personas que están constantemente utilizando el puente o están corriendo sobre el puente peatonal o están saltando sobre el puente peatonal, eso está ejerciendo mucha carga dinámica en el puente. ¿Eh? Si las personas están caminando tranquilamente sobre un puente peatonal, no tenemos mucho problema de carga dinámica. No tenemos mucho problema de carga dinámica, pero sí, efectivamente, Kevin, un puente peatonal es una estructura que tiene una gran aplicación, la carga dinámica, pues las personas que están ahí circulando ejercen carga dinámica sobre el puente peatonal. Sí, sí. Profesor, una pregunta. A ver, ¿quién iba a hablar ahí? Luis. Sí, Luis Guevara. A ver, Luis. Bueno, mi duda era que si nosotros vamos a estudiar lo que se le conoce como periodo natural de vibración de los edificios. Sí. Porque, por ejemplo, en el terremoto de Chile, que estaba yo investigando. ¿Cuál? Dígame el año, Luis. 2010. 2010. Ok. Los edificios seguían una normativa bastante buena, moderna, pero fallaron los edificios de altura media debido a que su periodo natural de vibración resulta que entró como en, ¿cómo se dice? En resonancia con el movimiento sísmico, y entonces eso causó los grandes daños que ya no pudieron soportar. Correcto. Observe, usted ha dicho un término importantísimo, un término de física, que es el término de resonancia. ¿Verdad? Cuando una estructura entra en resonancia, una estructura entra en resonancia cuando su periodo natural de vibración es igual al periodo natural del suelo, ¿verdad? O al periodo natural de la carga. Si el periodo natural de la estructura
coincide con el periodo natural de la carga, entonces el edificio puede entrar a vibración, en resonancia. Y entrar en resonancia significa que va a estar sometido a grandes desplazamientos cada vez más grandes que dependen del tiempo. Eso significa una estructura que está entrando en resonancia. Y sí, efectivamente, pues en esta primera unidad, a partir de la próxima semana, vamos a ver toda la parte matemática del cálculo de periodos naturales de vibración de una estructura, ¿verdad? Entonces, vamos a estudiar el caso de vibraciones forzadas, en el cual la estructura puede entrar en resonancia. Y es el caso cuando la estructura experimenta grandes desplazamientos. Y sí, el periodo natural es parte fundamental de la dinámica estructural que vamos a estudiar en esta clase. A partir de la próxima semana comenzamos a ver eso, Luis. Profe, yo tengo una pregunta. A ver, ¿quién habla? Michael Villavicencio. A ver, Villavicencio, adelante. Suponga un rascacielos, usted sabe que las cargas de viento arriba son más grandes y abajo son o sea, menos fuertes. Así es. ¿Cómo se tomaría esa carga de viento? ¿Como estática o como dinámica? Como estática, Michael. ¿Cuándo es importante la naturaleza dinámica de la carga de viento? Solamente cuando hay una tormenta o cuando hay un huracán. Aquí está en la diapositiva. Observen. Existe una componente variable en el tiempo superpuesta a la componente estática durante una tormenta o huracán. Entonces, la carga de viento es una carga de naturaleza dinámica cuando el viento está actuando con velocidades grandes sobre una estructura. ¿Okay? Entonces, solamente en el caso de tormenta, de huracán, cuando las velocidades son bien grandes, velocidades de desplazamiento de las masas de aire que están actuando bajo los vientos. Observen aquí, por ejemplo, esta masa de aire que está actuando en la superficie de barlovento de esta edificación, experimenta un componente dinámico, ya sea por esta línea punteada o por esta línea punteada, solamente si el viento está actuando en forma de un huracán sobre este edificio, ¿verdad? Entonces, el efecto de ráfaga que imprime el huracán o la tormenta es el componente variable que depende del tiempo. Ahí existe carga dinámica, Michael. Pero si es carga de viento normal, ¿verdad? Que no está actuando durante una tormenta o un huracán, usted la puede considerar como una carga de naturaleza estática. Solamente durante huracanes o tormentas, cuando las velocidades son bien grandes, entonces ahí está la componente dinámica presente. Y ahí sí es un problema de naturaleza dinámica. ¿Ok, Michael? Ok, profe, muchas gracias. Ok. Profesor, yo tenía una consulta. Soy Marvin Blandón. A ver, Marvin. En el caso de pues, las regiones del Pacífico, Okay. se nos enseñó en análisis estructural 1, pues en el reglamento de la construcción se consideran las cargas debido a cenizas volcánicas. Sí. ¿Esas cómo se tomarían en ese caso? Okay. ¿Serían dinámicas o estáticas? No. Recuerde que nuestro RNC 07 dice en 4 o 5 lugares específicos del país, ¿verdad? León es uno de ellos. Hay que considerar la carga de ceniza, y la carga de ceniza es una carga viva. Oye, Marvin, no es una carga dinámica. La carga de ceniza es una carga viva. Si usted lee ahí el artículo correspondiente a carga de ceniza, ahí dice que la carga de ceniza es una carga viva. ¿Ok? No es una carga dinámica. Eso no es una carga dinámica. ¿Okay? Es viva. Yo tengo una consulta. Sí. Dígame su nombre. Sí, mi nombre es Gerardo León. Gerardo. Sí, cuando hablábamos de cargas de vida, actividad humana, lo que pasa es que fíjese que la iglesia donde yo asisto recientemente remodeló lo que es la estructura del edificio y pasaron a hacer un segundo piso, una segunda planta. La segunda planta todavía no ha entrado a funcionamiento, pero hablando pues sobre las cargas de vida y actividad humana, cuando hay 2 personas o 3 caminando sobre la losa, se sienten vibraciones bastante fuertes. Correcto. Y podría decirse que la losa es una losa plana, pues porque no tiene ningún otro elemento, por ejemplo,
que sea perimetralmente reforzada o los otros elementos estructurales de los que hablábamos en la clase de concreto 2. Y Sí. usted hablaba de que se podía reforzar pues la losa, entonces quería saber más o menos si ya la losa está hecha, porque de hecho esa losa ya tiene rato de que ellos la construyeron, pero no ha entrado a funcionamiento porque no han cerrado la parte del techo, pero sí se sienten vibraciones fuertes cuando las personas caminan, ya Correcto. sean 2 o 3 personas, y de hecho ahí se supone que van a transitar varias personas, más de 50 personas tal vez. Correcto, 2, 3 personas es muy poquito, ¿verdad? Ya imagínense si solamente con 2, 3 personas, cómo está vibrando esa losa. Ahora cuando esté reunida una gran cantidad de personas, eso se va a sentir peor, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cuál es el problema ahí? ¿Cuál me dijo su nombre? Gerardo León. Gerardo. Entonces, mire, el problema ahí, Gerardo, es que esa losa quedó con un espesor insuficiente, ¿verdad? Seguramente en esa losa no se respetó el espesor mínimo de losa. ¿Ok? Recuerden que las tablas del ACI, de las tablas del ACI hablan sobre espesores mínimos de losa de manera tal que las deflexiones no sean un problema. Esas tablas que se estudian en concreto son tablas que dan espesores mínimos cuando, de manera que las deflexiones de la losa no son un problema. Entonces, dado que la losa ya está construida y está experimentando ese problema, definitivamente que hay que reforzar esa losa. ¿Cómo se puede reforzar esa losa? Bueno, se podrían colocar perlines metálicos debajo de la losa. ¿Ya? Habría que colocar alguna columna, un par de columnas adicionales, de manera de colocar debajo de esa losa perlines metálicos, por ejemplo, en cajas, ¿verdad? Entonces, el objetivo es aumentar la rigidez de la losa. Aquí está el problema, aquí está. Entonces, si la losa es flexible, las cargas producen vibraciones perceptibles y molestas. Entonces, ¿qué es lo que se hace en ese caso? Reforzar la losa mediante perlines metálicos debajo de la losa, ¿verdad? Y de manera de aumentar la rigidez del entrepiso. Porque definitivamente, Gerardo, hay que aumentar la rigidez de ese entrepiso. ¿Verdad? Cuando ya estén mucha gente congregada ahí, eso va a ser un problema. Y va a ser un problema molesto para la gente que estén sintiendo que eso se está moviendo. ¿Ok? Entonces hay que reforzar de esa manera. Pues. Me imagino yo también que tiene que ver con también el acero de refuerzo, porque no estoy seguro cómo lo hicieron. La verdad, ellos no llevaron a ningún especialista para ese diseño, pues. Y algo, la verdad, inquietante, porque como dice usted, son vidas que se ponen, muchas veces, se exponen al peligro, pues. Así es, así es. Entonces, ya así como me lo plantea Gerardo, yo más bien creo que eso es un problema en que la losa no tiene un espesor suficiente, ¿verdad? Porque uno puede tener una placa plana o una losa plana, pero si se le dio el espesor suficiente a esa losa y está reforzada adecuadamente, no tiene por qué tener problemas de vibración. ¿Verdad? El problema de vibración viene cuando el espesor es insuficiente. ¿Okay? Por ejemplo, también los entrepisos que están montados sobre vigas metálicas, si la viga metálica, o decir, el perfil W, tiene un peralte insuficiente, también eso es una fuente de vibraciones excesivas. Entonces, el peralte del perfil W es insuficiente para las cargas. No hubo un cálculo adecuado de carga viva, ¿verdad? Entonces, las cargas vivas son importantes. A lo mejor no se tomó en cuenta bien la carga viva a la que iba a estar sometida según el uso de la estructura, Gerardo. Por ahí podría ser el problema. Correcto. Muchas gracias, profesor. Ok. A ver, muchachos, entonces, a ver, ¿qué hora es en este momento? Son las 7:17. Ya deberíamos estar en clase de concreto. Entonces, vamos a hacer algo. Voy a tomar la evidencia, 32 estudiantes. Voy a tomar la evidencia y nos vamos a, dentro de 5 minutos, nos volvemos a ver en el enlace que les puse, ¿ok? Entonces, voy a tomar un momento, solamente voy a tomar la evidencia de las personas que están aquí presentes. A ver, la última es Ingrid.
Marvin Blandón. Ok. Ok, muchachos. Ok, ya tengo entonces la evidencia. Entonces, por favor, salgámonos pues en 5 minutos, pues nos volvemos a ver en la clase de concreto. A ver, descansemos un momento. ¿Ok? ¿Me escucharon? Sí, ok, ok. Ok, Ok, vamos. maestro.